Nos saluda Daniela Martínez. Buenos días, Daniela. Va llegando María. Mientras llegan los demás, ¿alguna novedad que puedan comentar? Ya es miércoles, se acerca el fin de semana, muy rápido. Que ya casi es viernes, profe, para mí mismo. Hoy va a tomar mucha agua, Leiber. Ya estoy tomando agua, profe. Excelente, felicidades. Bien fuera como usted. ¿Me invitas a agua? Leiber, ¿qué dice? Esa invitación fue muy sugerente. De rato. ¿Le va a dar agua? Le digo, Lupita, que es tremendo. A ver, aquí nos falta, no nos falta muchas. Va a llegar Denise. Ahora le vemos más la cara. Hay medio papel. Y hasta le vemos la cara con la pantalla cuando le ilumina. Llegó Leonardo. Ajá, ¿dónde anda, profe? Pues ni modo que le diga que le invito a la luna. Está dando las clases desde ya, profe. Ya ¡Ay, sabe. profe! Dije, vamos a buscar un ambiente que sea cómodo, fresco. Pues vamos a la luna. No, pues están tardando, vamos a comenzar. Probablemente tengan problemas de red, de internet, no sé. Ya comenzamos mientras ahorita vamos a esperar que llegue Leiber. Se levantó algo. Va por agua. Sí, ¿verdad? Ya se acabó el agua, su botella de 2 litros. Bienvenidos a todos los que están. Aquí vemos que está presente, además de los que ya mencioné, tenemos a Claudia, a Sael, a Esmeralda, Keila, Luis Eduardo, Perla, Ana Martínez, a Samantha, Gladys Vera, excelente alumna Gladys, y tenemos a los Vázquez también. Y vamos a comenzar. Ya regresó Leiber, que espero que haya traído lo que quería. Ya podemos comenzar. Bueno, el día de hoy quiero comenzar muy brevemente con los que. De entre más de 200.000 millones de galaxias, más de 7 cuatrillones de estrellas y de entre más de 20 cuatrillones de planetas, en un pequeño planeta azul, gentilmente bañado en agua, ni demasiado lejos ni demasiado cerca de su sol, tuvo lugar un evento único e irrepetible en la vasta inmensidad espacial y temporal de todo nuestro universo. En una probabilidad de 1 entre 300 cuatrillones, se produjo la irrepetible y particular unión entre dos irrepetibles y particulares elementos que bajo unas condiciones muy delicadas se realizó con éxito. Ese evento único e irrepetible eres tú. Mírate de cerca. Eres el resultado de una sucesión de eventos tan increíble que cuesta creerlo. El número de posibles personas que podrían estar en tu lugar, pero que nunca han llegado a nacer, para que sí lo hicieses tú,
supera el número de granos de arena del desierto más grande del planeta Tierra. Mírate bien, no solo formas parte del universo, el universo forma parte de ti. Los átomos de algún lugar distante en el espacio y el tiempo se juntaron en un ser singular, único e irrepetible. Y ahora pueden reír y llorar, amar y odiar, disfrutar y sufrir, crear y destruir. Pueden reflexionar sobre su misma y propia existencia. Sí, eres tan solo un ser humano, una mota de polvo en el universo, un instante en la eternidad del tiempo, vagando sin saber muy bien qué significa tu propia existencia y por qué estás aquí. Pero recuerda que tu existencia es un hecho increíble. Eres un ser vivo sensible, pensante, un individuo excepcional y único, sin igual. Eres el resultado de una probabilidad mínima, una obra de arte de la naturaleza que nunca, jamás se repetirá. Eres increíble. Haz que merezca la pena. Espero que les haya agradado para comenzar el día de hoy. Que recuerden eso porque a veces se nos olvida. Y somos seres con una gran capacidad para hacer muchísimas cosas que queremos, pero se nos olvida con todas las problemáticas del mundo. Bueno, enseguida quiero que vean ahora este próximo video. Bueno, antes de pasar al video, para no cortarles de lleno, ¿qué piensan de este video? Leiber, ¿qué opina usted de este video? Pues sí, un motivo así como que para seguir adelante. Yo entiendo que yo no lo conozco, pero tal vez varios de ustedes estén pasando por momentos difíciles, ¿verdad? La vida tiene muchos retos de manera personal, de cuestión emocional, de cuestión económica, de cuestión laboral, de cuestión, no sé, muchas cosas. Pero cuando uno se encierra en lo que está viviendo, cuando no comparte, cuando no se comunica, siente que el problema puede ser muy grande. Y puede incluso dejar de lado todo su crecimiento personal. Tal vez lo que ahora les parece muy grande, el día de mañana se van a dar cuenta que, pues, tal vez será difícil, pero que se puede superar solamente buscando este, compartir con otras personas. Tal vez desde la visión de fuera, el problema que nosotros observamos, y alguien ya lo vivió, ya le puede decir incluso cómo lo superó, y nadie va a decidir por nosotros, pero el hecho de tener un poco más de información puede ser un poco más fácil para nosotros. ¿Sí, Leonardo? Profe, para mí el video te ayuda a tener un margen positivo adentro de la vida que te ayuda a superar los límites y la toma de decisiones para un bien. Pues miren, lo que yo les puedo decir es que aparte de lo que les está haciendo el video, las personas tenemos la opción de equivocarnos, ¿verdad? Porque no siempre tomamos buenas decisiones. Este, pero en principio ustedes siempre deben tener claro cuáles son las opciones que tienen para que elijan la mejor. El ser humano sabemos desde el punto de vista de economía
es caprichoso y no siempre escoge lo que más le conviene, sino escoge lo que quiere, lo que le gusta, a pesar de que vaya en contra de sí mismo. Entonces, pues yo los invito a que hagan esfuerzos por siempre elegir lo mejor para ustedes. Piensen siempre en las consecuencias y pues que vayan adelante, ¿no? Este, y el equivocarse a veces trae consecuencias de mucho tiempo. Hay errores que se dejan de lado, se sigue adelante y uno tiene que aprender de esos errores. Pero cuando esos errores afectan a personas, tal vez esos errores, esas fallas, esas faltas son muy difíciles de superar. Incluso el problema es que no se olvidan. Cuando a veces nos equivocamos con una persona, pues esa falla, pues ese lastimar a alguien, no se olvida. Se puede perdonar, pero no se olvida. Y a veces hay que cargar con eso todo el tiempo. Entonces, pues, cuidan mucho sus vidas, sus personas. Ahí tienen un mundo por delante. Son muy jóvenes y yo espero que disfruten de lo mejor de la vida. Vamos ahora cambiando el tema de contabilidad, un video que creo que resume parte de las presentaciones que han tenido y que espero que sea útil para ustedes. Bueno, en este video, además de que te voy a explicar la estructura, te voy a decir por qué es importante que conozcas las normas de información financiera, o como comúnmente se les llama, las NIF. Veamos primeramente qué son. Antes que nada debemos entender que son un conjunto de reglas generales y particulares que se necesitan para presentar la información financiera de una entidad. Es decir, vamos a tomar este conjunto de reglas para que nosotros podamos estructurar y entender cuáles son los conceptos que nosotros debemos de colocar en cada uno de los estados financieros o la información financiera que requiere pues una entidad, que no necesariamente esta entidad debe de ser con ánimo de lucro. Es importante aquí destacar que estas normas se empezaron a emitir a partir del 2004. Aunque si bien esto puede parecer un poco extraño, estas normas de información financiera que aplican para México están basadas en aquellas normas internacionales de información financiera, es decir, aquellas normas que rigen pues prácticamente a todo el mundo. Ahora, veamos cómo están estructuradas estas normas. Primeramente, debemos entender que estas normas, antes de ver la estructura, las está emitiendo pues el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Este consejo que está integrado por diferentes instituciones, por diferentes colegios, por entidades que se dedican única y exclusivamente a lo que es la investigación económica y financiera. Entre ellos está también el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que son pues figuras muy representativas a nivel nacional en lo que es el manejo de la información financiera. Ya entendiendo esto, vamos a ver un poquito lo que es la estructura que manejan estas normas. Primeramente, debemos de entender que están conformadas por series, desde la serie A hasta la serie B, C, D y E. Estas series están de algún modo divididas en el grado de generalidad y particularidad, es decir, nos vamos desde lo más general hasta lo más particular. Lo más general sería la serie A y lo más particular sería la serie E. Cada una de estas series marcan distintos temas que nosotros debemos de conocer para que podamos entregar la información financiera de manera correcta a aquellas instituciones o entidades que así lo requieran. Hablando en otras palabras, es digamos que el conjunto de normas que el contador público debe de conocer si es que quiere brindar la información financiera correcta. Vayamos ahora sí a lo que es la serie A, y básicamente esta serie A se refiere a cómo están estructuradas las normas de información financiera, cuáles son los postulados básicos, las necesidades de tener que hacer los estados financieros y hasta cómo deben de presentarse. Esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos entender cómo se tiene que presentar un estado financiero, una de las principales normas a las que nos debemos de ir, bueno, es a las normas que están en la serie A. ¿Cuáles son estas normas? Bueno, estas normas, aunque aquí yo te estoy presentando un pequeño listado, generalmente pueden cambiar a lo largo de los años. Es decir, puede haber algún tipo de necesidad
que en determinado año se requiera conocer. Entonces puede que se agregue alguna nueva norma de información financiera. Fíjate cómo aquí tenemos desde la norma NIF A1, que esta es, digamos, que la estructura principal, la columna vertebral de lo que son las normas de información financiera, porque nos dice cuáles son la estructura de estas NIF. Luego nos dice cuáles son los postulados básicos y así nos va diciendo hasta que entendemos lo que es la supletoriedad. Vamos a ver cómo desde que existe una norma que nos dice cuáles son las necesidades de los usuarios y cuáles son los objetivos financieros. Fíjate cómo aquí son todas las normas que se refieren a la generalidad de los estados financieros, de la información financiera. Entonces suena lógico que esta, que es la serie A, pues sea la primera, porque vamos a abarcar desde lo general, que en este caso son todas estas normas, hasta lo particular. Por el otro lado tenemos, por ejemplo, la serie B. La serie B ya vamos adentrándonos un poquito más a lo que es la particularidad. En este caso nos explica cómo hacer aquellas cosas que nosotros estamos tratando de entender de la serie A. Y obviamente nos pone algunas reglas que nosotros debemos seguir. Así, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cómo se arma un estado de situación financiera, pues lo lógico sería que nos fuéramos, por ejemplo, a la norma NIF B6, que nos está diciendo qué es el estado de situación financiera. Y así como existen demás normas que nos dicen cuál es la forma en que nosotros debemos de ir estructurando pues la información financiera. Desde el estado de resultado integral, el estado de flujo de efectivo, que por cierto ya estamos preparando ese video, el estado financiero, aquellos estados financieros consolidados y combinados, los efectos de la inflación, que por cierto es importante que se entienda este tema para poder comprender la economía de determinadas regiones. Y así vamos viendo cómo esta serie NIF B nos empieza ya a adentrar un poco más en la particularidad de cada una de las estructuras financieras de las entidades, que como lo bien lo expliqué, no necesariamente tiene que ser una empresa con fines lucrativos. Por ejemplo, en la NIF C o en la serie NIF C, aquí ya nos está hablando de conceptos muy específicos de los estados financieros, por ejemplo. Es decir, partidas o aspectos que, aunque forman parte integral de la contabilidad, pues no se ven de forma tan clara en los estados financieros. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, cuando nosotros leemos estados financieros, normalmente el estado que siempre revisamos primero es el estado de posición financiera o el balance general, que por cierto, aquí arriba te dejo el video para que lo puedas entender con más claridad. En estos estados financieros normalmente encontramos rubros que ya están agrupados de tal manera que no necesitamos tener un reporte tan extenso. Ahora bien, estos mismos rubros se componen de subrubros, que aquí es donde ya entramos en la serie NIF C. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver lo que hay en nuestras cuentas de activo, bueno, dentro de nuestras cuentas de activo podemos ver, por ejemplo, algunas cuentas como son inventarios, las propiedades, las inversiones, que estos, si te das cuenta, ya son rubros más específicos de lo que únicamente podríamos escuchar como lo que son activos. Entonces, entendiendo este concepto, vamos a ver cómo la serie NIF C ya nos va explicando de manera más específica estos rubros que pueden llegar a ser complejos en el entendimiento de la información financiera. Pasando obviamente, por ejemplo, desde el efectivo y el equivalente al efectivo, aquellas cuentas que son por cobrar, en qué momento nosotros debemos de considerar nuestras propiedades, nuestras plantas, nuestro equipo, y así sucesivamente. Esto, como tú te vas dando cuenta, ya vamos desde lo general, vamos pasando a rubros un poco más específicos hasta irnos a detalles de aquellas cuentas. Vemos, por ejemplo, que esta serie es bastante extensa. Vemos que no nada más se queda en la NIF C10, sino que vamos abarcando del capital contable, partes relacionadas, aquellas transferencias y bajas de activos financieros, y un sinfín de conjunto de normas que nos van a servir para que nosotros entendamos la información financiera que estamos presentando o que se nos está presentando. De este modo, vamos a entender la serie NIF D. La serie NIF D nos habla ya de problemas comunes, es decir, ya entendimos cómo se genera la información, ya entendimos cuáles son los rubros, ya entendimos aquellas partidas que pueden resultar más complejas y que esto a su vez puede llegar a generar conflicto en el entendimiento de algunos rubros muy específicos. Esto es lo que nos ofrece la serie NIF D, que básicamente nos explica
cuáles son aquellos rubros muy específicos para poder entender un resultado integral. ¿Cuáles son algunas de estas series que hoy en día están? Bueno, pues puede ser, por ejemplo, aquellos impuestos a la utilidad, el arrendamiento, que por cierto, la NIF D5 a partir del 2019 sufrió cambios, es decir, ahora nos habla cómo debemos de reconocer el arrendamiento, si debe de ser un gasto, si debe de ser un arrendamiento como tal. En fin, son muchos de los aspectos que estas NIF D nos van explicando poco a poco, que al irlas leyendo te vas a dar cuenta cómo es muy sencillo entenderlas cuando vas en el orden correcto, cuando vas entendiendo la información que vas entregando. Ahora, la serie NIF E, que es digamos la última, ya nos habla de actividades muy especializadas. ¿Cuáles pueden ser estas? Bueno, pueden ser aquellas que tienen algún fin no lucrativo, que tenga como fin principal recibir donativos, e incluso nos habla ya de otro tipo de aspectos. Este tipo de aspectos pueden ser, por ejemplo, actividades agropecuarias o actividades de la agricultura. Esto tú te puedes dar cuenta que ya no son tantas las series que involucra esta NIF E. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, no son rubros tan complejos, no son rubros difíciles de entender. Sin embargo, cada uno de estos capítulos pues son abundantes en lectura. Por lo tanto, muchas veces llega a ser complicado, ya sea para el contador, para el empresario o simplemente para aquellas personas que son pues estudiosas de lo que son las finanzas, de lo que es la materia económica, para que tú puedas ir entendiendo pues cómo es que esta información financiera se estructura. Sí, este es como el decálogo que el contador debe de entender a la perfección. Sin embargo, aquellas personas que lo lean y que no son contadores, pues van a entender cómo se estructura toda esta información financiera. Aquí abajito te dejo el link donde tú puedes entrar a nuestra página y donde constantemente estamos actualizando estas normas de información financiera según los cambios que hayan año con año. Con esto, amigo, termino el video. Espero que te haya servido de algún modo para que tú puedas ir comprendiendo la estructura ya. Bien, ahí tenemos el término de las NIF. Espero que sea un poco más amplio la información que tenemos. Y enseguida les voy a compartir otras notas. Espero que ya se hayan aprendido el cuestionario. ¿Ya saben el cuestionario? Bueno, pues tal vez en la próxima ocasión les pregunte sobre el cuestionario. Solamente son 22 preguntas que habla sobre la NIF. Lo siguiente que quiero compartirles es una serie de siglas que se utilizan frecuentemente y que pueden llevar a confusión. Además de las NIF, tenemos también lo que sería la SIG, las NIF, y que están relacionadas con todo este ámbito de contabilidad y de finanzas. No, vamos a ver principalmente, hay países donde consideran principalmente nada más las NIC, que son normas de información contable, pues porque tiene propósitos de contabilidad principalmente. Y ya ven que está muy relacionada la contabilidad con las finanzas. También tenemos la SIC. Las SIC van a aparecer como es el Sistema Internacional de Cotizaciones, cuando se van a revisar cuestiones de la bolsa, de inversiones, pues tal vez tengamos que consultar el Sistema Internacional de Cotizaciones, que es la SIC. También tenemos lo que son otras siglas que son de organizaciones y que además son también hablar de las mismas estándares, pero que están en inglés. Si nosotros queremos hablar de las NIC, las queremos buscar en fuentes internacionales, las vamos a encontrar como las IAS. ¿Qué son las IAS? Las IAS, pues, lo vamos a encontrar como International Accounting Standards. Y es lo mismo que las NIC, pero está en inglés.
También tenemos las IFRS. Las IFRS, pues es el nombre de las NIF internacionales, ¿verdad? Pero que están ya en su nombre en inglés. International Financial Reporting Standards. También sabemos que dentro de esto, pues intervienen organismos como el CINIF. Y saber que el CINIF, pues es un organismo, no es propiamente el sistema de normas. Que se trata del Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información Financiera. También aparece por aquí otro organismo, que son las IASB. Las IASB es quien elabora las normas internacionales, que es el International Accounting Standard Board. ¿Y qué más tenemos? Creo que estas siglas son todas las que tenemos. De acuerdo a los expertos, hay quienes dicen, aun cuando sí tiene más diferencias, pues lo que nos dice es que básicamente cuando hablamos de NIC y de NIF, bueno, pues particularmente el caso de la NIC, pues está más relacionado con contabilidad y las NIF internacionales no es tanto contabilidad, son otro tipo de reglas, pero que están asociadas con contabilidad. También algo que se menciona es la cuestión de revisar el aspecto del valor presente y el valor futuro. Pues en el caso de las NIF se revisa mucho el considerar el valor presente. Tenemos algunas notas sobre las diferencias entre lo que son las NIF y las NIF. Las normas de información financiera NIF hacen referencia al enfoque empleado para emplear normatividad contable, cuestión que no se contempla en las NIF. Nos dice que las NIF, que son las nacionales, pues son más con carácter contable. Normalmente las que vamos a seguir son las NIF. De manera automática estaremos siguiendo las NIF internacionales. Dice, los inversionistas y las compañías pueden beneficiarse del nuevo marco global de estándares contables de las NIF, los cuales proveen los cimientos para tener estados financieros transparentes y comparables, que claramente reflejen la realidad económica y permitan a los accionistas y grupos de interés mejorar la confianza sobre dicha información y poder ejercer su libre albedrío al tomar decisiones financieras con información completa y coherente. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, pues que el caso de la NIF no solamente es información contable, sino que está considerando el entorno económico para poder tomar decisiones. Número 3, en la NIF, el reconocimiento inicial debe cuantificarse a su valor presente, mientras que la NIF se registra inicialmente a valor razonablemente posterior a su costo amortizado. Número 4, la clasificación de los activos en la NIF son mantenidos hasta su vencimiento, disponibles para su venta y son para negociación. Por otro lado, en la NIF, la clasificación por activos financieros a valor razonable, inversiones a su vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar y inactivos para su venta. En la NIF, número 5, en la relación con la presentación de estados financieros, requiere la presentación de la utilidad integral en uno o dos estados financieros, lo cual reemplaza el estado de resultados y la revelación de las clasificaciones realizadas de las cuentas de otras partidas, la utilidad integral, a otros componentes de dicho estado. En la NIF, que son las nacionales, en necesidades de usuario y objetivos de los estados financieros y la utilidad integral se presenta en el estado de variaciones en el capital contable según el boletín B4, utilidad integral. Ahí nos hace aclaración dónde se coloca este rubro de utilidad integral. En el número 6 dice que los pasivos contingentes dentro de la NIF deben de considerarse entre los pasivos asumidos que la NIF 3 determina serán reconocimos al realizar la evaluación de los activos netos en una combinación de negocio, siempre y cuando dicho pasivo representa la obligación actual derivada de eventos pasados. Puede ser determinado en forma confiable, aun cuando no sea probable que se requiera una salida de recursos para liquidar. Mientras que la NIF, las provisiones en la NIF B9 no lo permiten. Ya que dichas obligaciones no representan una posible salida futura de recursos. Ahora, cuando
Vamos a hacer un proceso de, como que de revisión de las normas de acuerdo al comité. Pues se sigue todo un protocolo, ¿sí? Primeramente se organiza como que una reunión en donde se establece primero cuáles son los asuntos que se van a tratar, se establece el orden del día, se lleva a cabo la reunión y la votación, se hace una interpretación preliminar de los resultados, se libera el proyecto y se pasa a un periodo de comentarios y deliberación. Y bueno, pues entonces se define nuevamente cuál es el papel de la IASP en una interpretación. Entonces, ven como un procedimiento que se sigue de manera formal en una reunión donde se revisan todos los cambios o los estados financieros que se están elaborando. Pues déjenme trataré de agregarles la liga del video que les acabo de presentar. Ahí aparece la liga y el documento se los comparto en un momento. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Les pareció ilustrativo la información que complementa lo que hemos mencionado sobre la NIF? ¿Denise, algún comentario? Pues yo digo que el video nos completa los puntos que estábamos viendo en las exposiciones. Sí. Enrique, ¿quieres hacer algún comentario? Pues nada más que es una información complementaria a la información que ya teníamos. Así es. ¿Quién más le pedimos comentario? ¿Leiber? ¿Tiene algún comentario? Pues sí, profe, como dijo Denise, complemento. Sería interesante ver particularmente los detalles de Información de cada las una NIF. de cada una de las normas, puesto que así lo tenemos de manera muy general. eh, y para que tengamos un poco más. Alguien, me imagino que todavía quiere exponer sobre las NIF. Bueno, sí podemos tener más presentaciones sobre las NIF, pero lo que sí ya no podemos poner, y los voy a grabar así como están. A ver, Leiber, ¿cuál prefiere usted su...? Sí pueden hablar sobre las NIF, sin embargo, necesitamos ser un poco más particulares. Ya no vamos a hablar sobre generalidades porque si no llega un momento en que ya ni quién los quiere escuchar, porque es sobre lo mismo, ya lo repasamos. Bueno, pues no sé si haya un último comentario. Enrique. No, profe, todo bien. Leiber. Les Profe, tengo pregunto una a duda. los que tienen cámara abierta porque sé que ahí están. Profe, tengo Sí, una duda. sí, Valeria. En el módulo viene un cuadro comparativo de las NIF. Ajá. ¿Ese es
ya no los había puesto como, ay, ¿cómo se dice? O sea, ya no los había encargado antes, o es esto lo que están, lo de las presentaciones. No, es de todo lo que está viendo, tiene Ujú. que ser un cuadro comparativo entre lo que usted observa de una y de otra. Ah, ok. Está bien, gracias. Leiber, Todo bien, profe. ok. Denise, anda, yo creo que sirviéndose comida. No, ahí está, mire, ahí está con sus flores en la cabeza que hacen las. Valeria, Mande, profe. ¿tiene algún comentario? No, no, ninguno. Bueno, pues bonita mañana, espero que sea excelente. Sigan aprovechando todas las oportunidades que les brinda la vida. No se equivoquen tanto, por favor. Y los veo en la próxima clase. Cuídense mucho. Gracias, Bye, maestro. maestro. Maestro, ya Que todo tenga buen listo. día. A ver si, José,